Birk la vio irse. Eso lo irritó aún más y le gritó: «¡Que te lleven las arpías! Con ellas es con quienes deberías estar». Vio el musgo allí revuelto. Ese estúpido invento de roña, pensó, y con rabia lo apartó de un puntapié, y debajo del musgo estaba la navaja. Birk se quedó mirándola durante un buen rato antes de recogerla, y eso que había buscado entre el musgo con mucho cuidado. ¿Cómo podía estar allí la navaja, y de quién era la culpa de que estuviera allí? Bueno, el musgo era culpa de roña, eso sí lo sabía él. Además, era injusta, tonta e insoportable. Si no, habría salido corriendo detrás de ella para decirle que había encontrado la navaja. Mejor que se quedara en el bosque hasta que se cansara y entrara en razón. Afiló la navaja y le sacó brillo. Después se quedó un rato sosteniéndola y comprobando lo bien que se adaptaba a su mano. Era una navaja preciosa y ya no estaba perdida. Lo que sí había perdido era su ira. Se le había ido mientras afilaba la navaja, así que ahora debería estar contento. Había recuperado su navaja, pero roña se había ido. ¿Era por eso que se sentía un extraño dolor en el pecho? «Quédate a vivir con tu navaja», eso le había dicho, y entonces se enfadó de nuevo. ¿Dónde iba a vivir a ella ahora? No es que fuera asunto suyo, ya podía perderse y corretear por donde quisiera. Si no regresaba, y pronto, peor para ella, porque se encontraría con la entrada a la cueva del oso cerrada, sin piedad. Le hubiera gustado decírselo, pero no tenía la menor intención de correr al bosque y buscarla para decírselo. Ya vendría a rogar y a suplicar que la dejara volver. Entonces él le diría: «Deberías haber venido antes, ya es demasiado tarde». Lo dijo en voz alta para escuchar cómo sonaba, y se estremeció. Qué palabras para la que era su hermana, pero lo había decidido ella, él no la había echado. Comió un poco de salmón mientras esperaba. El salmón estaba tremendamente bueno las 3 o 4 primeras veces que se comía, pero ahora, después de la 10ª vez, los bocados se le hacían bola en la boca y le costaba tragarlos. Aunque seguía siendo comida, ¿qué comería alguien que vaga por el bosque? ¿Qué comería roña? Raíces y hojas verdes seguramente, si es que encontraba alguna, pero eso tampoco era asunto suyo. Ya podía andar por ahí hasta que se desmayara. Ella lo había querido así. ¿Por qué no volvía? Pasaron las horas y resultaban extrañamente vacías sin roña. No se le ocurría nada que hacer cuando ella no estaba, y el dolor en el pecho no hacía más que empeorar. Observó cómo la niebla se elevaba sobre el río. Entonces recordó aquella vez, hacía mucho tiempo, cuando luchó contra los seres del inframundo por roña. Él nunca le había hablado de eso desde entonces, y probablemente roña no sabía que ella era el tipo de persona que podía ser atraída por el inframundo. Qué injusta había sido con él aquella vez. Encima lo mordió en la mejilla. Aún le quedaba una pequeña marca, pero a pesar de todo ella le había gustado. Sí, la primera vez que la vio le había gustado, pero ella no lo sabía, tampoco él se lo había dicho nunca, y ahora era demasiado tarde. De ahora en adelante viviría solo en la cueva, con su navaja. ¿Cómo pudo decirle algo tan cruel? De buena gana tiraría la navaja al río si así recuperaba a roña. Ahora se daba cuenta. Por las noches era frecuente que hubiera niebla sobre el río. No había de qué preocuparse. Pero, ¿quién podía asegurar, se preguntó, que no se levantaría y se extendería por el bosque? Si eso ocurría, los seres del inframundo podrían volver a salir de las oscuras profundidades. Y entonces, ¿quién iba a proteger a roña esta vez de su melodía irresistible? Por supuesto que eso tampoco era ya asunto suyo, pero, por mucho que no lo fuera, no podía aguantar más. Tenía que correr al bosque, tenía que encontrar a roña. Corrió hasta perder el aliento, la buscó por todas partes, en los senderos y en los lugares donde creía que podría estar. La llamó hasta que llegó a sentir miedo de su propia voz y de atraer a las arpías entrometidas y malvadas. «Que te lleven las arpías», le había gritado él. Ahora lo recordaba con vergüenza. Quizá era exactamente eso lo que había pasado, porque no encontraba a roña por ninguna parte. Y si se hubiera ido al castillo de Matis, tal vez estaba ahora de rodillas ante Matis, rogándole y suplicándole que la dejara volver a casa y ser su hija de nuevo. Ella nunca vendría a suplicar y a rogar que la dejara volver a la cueva del oso, seguro que no.
A quien ella echaba de menos era a Mathis, se notaba, y ella no quería que Birk se diera cuenta. Entonces estaría contenta de tener a quien echar la culpa para abandonar la cueva del oso y a quien era su hermano. Ya no tenía sentido buscarla más. Se daba por vencido. Tendría que volver a su cueva y a la soledad de allí, por muy amargo que fuera. La tarde de primavera era tan hermosa como un milagro de la creación, pero Birk no se daba cuenta. No olía los aromas de la tarde, ni oía el canto de los pájaros, y tampoco veía la hierba ni las flores que había en el suelo. Él solo sentía cómo le dolía el corazón de pena. Entonces, a lo lejos, oyó los relinchos angustiados de un caballo ante la muerte. Corrió en esa dirección y a medida que se acercaba, los relinchos sonaban cada vez más desesperados. Entonces vio al caballo en un pequeño claro entre los abetos. Era una yegua y sangraba abundantemente de una herida en el pecho. Al parecer, Birk le daba miedo, pero no huyó, tan solo gimió aún más nerviosa, como si le pidiera ayuda y protección en su agonía.